Imagino que muchos sabrán lo que es blockchain porque habrán leído algo de criptomonedas, ¿no? Siempre el tema de blockchain viene muy asociado al tema de Bitcoin, al tema de las criptomonedas, pero bueno, un poco la clase o la charla que vamos a tener hoy es un tema muy nuevo, es un tema que hay un montón de aristas que todavía no conocemos muy bien y que se aprenden tocando principalmente. Pero la idea es un poco que hoy charlemos entre todos, por eso les recomiendo que participen, que hagan preguntas, yo voy a hacer preguntas, sobre todo para desmitificar esta idea de que el blockchain está muy atado a las criptomonedas, ¿no? Es verdad que el blockchain, la idea original surge fuertemente por el tema de las criptomonedas, por el tema de Bitcoin específicamente, pero la idea de hoy es que charlemos un poco de la potencialidad que tiene esta nueva tecnología más allá de las criptomonedas, ¿no? Principalmente en lo que tiene que ver, en este caso, con el tema de gobierno. Bueno, si les parece voy a compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, todos más o menos ven ahí la pantalla, cualquier cosa, si no llegan a ver algo me avisan. Y vuelvo a repetir, donde tengan una pregunta, más que el chat, yo lo estoy viendo, pero más que el chat, abran el micrófono e interrúmpanme. Lo primero que los invito a pensar es la diferencia fundamental, los que son de sistemas lo conocen bien, pero la diferencia fundamental entre los sistemas centralizados y los sistemas distribuidos, ¿no? Eh, Ahí lo que tienen es una imagen de cómo funcionaba la telefonía inicialmente, ¿no? Esto de que el router, el routeo de la telefonía se hacía manualmente y básicamente si yo me quería comunicar con Marcos, lo que tenía que hacer primero era llegar a un intermediario, ¿no? Era comunicarme primero con una central telefónica, que en aquel momento eran analógicas, y esa central telefónica es la que me comunicaba con Marcos. Es decir, en el surgimiento de la telefonía siempre necesitaba de algún tipo de intermediario para llegar de un punto a otro, básicamente. Luego esto cambia, obviamente, con los routers más digitales, pero también cambia drásticamente con lo que es la telefonía IP y con lo que es Internet, porque básicamente el gran salto que da Internet a las formas de comunicarnos es esto de la posibilidad de tener un sistema distribuido de comunicaciones. Más o menos todos venimos del palo de Internet o todos estamos más o menos con algún cierto conocimiento y sabemos la historia, ¿no?, de Internet, por qué surge Internet, la necesidad de crear un sistema descentralizado en épocas de Guerra Fría, principalmente porque los sistemas distribuidos o los sistemas descentralizados tienen algunas características en cuanto a su seguridad y tienen algunas características en cuanto a su funcionamiento, como para que más o menos tengan en mente, siempre que hablamos de un sistema centralizado, me gusta hacer la comparación con el sistema aéreo argentino, ¿no? Por lo menos hoy se está descentralizando un poco más, pero si uno quiere ir de Bahía Blanca a Neuquén, estamos acá nomás, a 500 kilómetros, pero si yo quiero ir a Bahía Blanca a Neuquén en avión, bueno, hoy hay vuelos, ¿no? Pero hace un año, si yo quería ir a Bahía Blanca a Neuquén en avión, tenía que ir a la capital, y de la capital tenía que volver a Neuquén. Y básicamente, si yo quería llegar a cualquier punto del país, lo que primero tenía que hacer es llegar a ese hub central, ese nodo central que es la capital federal, y de ahí me distribuía hacia otra localidad, ¿no? Básicamente, el sistema aéreo de Argentina, siempre la característica fundamental es su centralización, ¿no? Está muy centralizado. Y esto tiene algunas consecuencias, que todos los que viajamos en avión siempre las conocemos, que son, si se cae el hub central, si se cae Aeroparque, en este caso, se cae el sistema, ¿no? Bueno, ese era el sistema, la forma de comunicarnos durante, diría yo, casi toda la historia, hasta el surgimiento de Internet. Como todos ustedes saben, Internet es un sistema descentralizado, es un sistema distribuido, podríamos decir, en el cual yo no necesito necesariamente llegar a un punto para poder comunicarme. La historia cuenta que en épocas de Guerra Fría, digamos, una gran diferencia que tuvieron los franceses de la Segunda Guerra Mundial, los franceses contra los alemanes, es que los franceses tenían un sistema de ferrocarril muy centralizado, ¿no? Entonces, si querían llegar a la frontera para abastecer a soldados, para llevar municiones, etcétera, necesariamente tenían que pasar por París. En cambio, los alemanes tenían un sistema de ferrocarriles muy distribuido, muy descentralizado. Esto generaba que tardaban más en llegar a la frontera, pero que tenían distintos puntos o vías de escape, ¿no? Entonces,
una de las cosas en tácticas de guerra que se pensaba era esto, ¿no? Es decir, tardamos más, pero tenemos diferentes vías. En cambio, cuando en Francia cayó París, cayó el sistema de comunicaciones, ¿no? Sobre todo de comunicaciones terrestres. Entonces, un gran aprendizaje de esa Segunda Guerra Mundial y un gran aprendizaje para la construcción de sistemas descentralizados, decíamos, Internet, Guerra Fría y demás, es esto de cómo podemos generar sistemas de comunicación descentralizados. ¿Por qué digo esto? Porque a la hora de hablar de blockchain también vamos a hablar mucho de distribuido y centralizado, ¿no? Ya no tanto de comunicaciones, sino de la forma de de interactuar entre nosotros, ¿no? Entonces, bueno, va más o menos el panorama de lo que son muy básicamente qué características tiene una red mucho más centralizada o una red más distribuida. Después, cómo funciona Internet es otro tema, es decir, potencialmente es una red distribuida, después sociológicamente podríamos decir que es bastante más centralizada, ¿no? O económicamente podríamos decir que es bastante más centralizada. Hay pocas plataformas que concentran la mayor cantidad de tráfico y demás, pero bueno, ese es un tema ya de tráfico y no tanto de la arquitectura de la red, básicamente. Ahora, ¿cómo surge todo esto de blockchain? Surge en el año 2008 y surge principalmente por un paper académico, por un artículo escrito por Satoshi Nakamoto, que en realidad Satoshi Nakamoto es un seudónimo, no sabemos quién es Satoshi Nakamoto, no lo conocemos, no sabemos si es una persona, no sabemos si son varias personas, pero en este paper, que después obviamente se los vamos a mandar y les vamos a mandar un montón de bibliografía. Lamentablemente está todo en inglés, hay muy poco del tema en castellano. Pero este paper básicamente lo que explicaba era una nueva forma, planteaba una especie de revolución en el sistema de las monedas electrónicas. Y un poco lo que planteaba el paper es justamente una forma distribuida y descentralizada para realizar transacciones de monedas digitales o de monedas electrónicas. Todavía no hablamos de criptomonedas, eso va a venir un poquito después, pero sí básicamente es una nueva forma en la cual, de alguna manera planteaba este paper, eliminamos al intermediario. ¿Se acuerdan la primera imagen? Digamos, la imagen de la central telefónica analógica, en la cual si yo me quería comunicar con alguno de ustedes, necesariamente tenía que pasar por un intermediario, que es la telefónica, o por esa operadora telefónica, y esa operadora me conectaba con alguien más. Bueno, el sistema bancario, planteaba este paper, necesariamente se parece a esas redes analógicas de comunicación. Si yo quiero hacerle una transferencia a Marcos, a Maxi, que ahí lo veo, a Agostina o a cualquiera de ustedes, necesariamente tengo que pasar por un intermediario. En este caso, los intermediarios son los sistemas financieros, en este caso el intermediario es el banco. Entonces, yo le quiero hacer una transferencia a Maxi, que le debo plata, Maxi necesariamente tenemos que pasar por un intermediario. Sí, dice Maxi. Vos debes asados, Maxi, no te hagas, así que bueno, un poco lo que planteaba es una forma para descentralizar la manera en la cual hacemos principalmente transacciones. Ahora, déjenme arrancar con una historia, no sé si la conocen, los que son más nerds calculo que la conocen. Lo que ustedes ven ahí es un mail que le manda Mercado Libre hace varios años, en el 2009, cuando todavía no tenía una masividad. Es un mail que le manda Mercado Libre a un usuario diciéndole que básicamente tiene una deuda pendiente por 86 pesos, ¿no? A lo que el usuario le responde, ok, no tengo plata, pero miren el valor de mi obra, digamos, yo soy dibujante y les intercambio esos 86 pesos por un lindo dibujo de una araña, le dice el tipo, que según el valor de mercado son 86 pesos. Así que hacemos este trueque, le dice, yo les regalo este dibujo y ustedes me saldan la deuda de 86 pesos. A lo que Mercado Libre imaginará lo que responde, ¿no? Es obviamente que desafortunadamente no pueden tomar como parte de pago los dibujos, por lo que tiene que pagar 86 pesos. Y acá empieza lo interesante, ¿no? El pibe les dice, lamento mucho que no acepten obras de arte en forma de pago. Ahora, ¿podrían devolverme mi dibujo? Me dice, ¿no? El pibe se lo mandó por mail y dice, ¿podrían devolverme el dibujo que les envié? A lo que la gente de Mercado Libre le responde, nos enviaste el dibujo por mail, ¿no? Desea que le reenviemos su dibujo. Y el pibe dice, sí, por favor. Y le reenvían el dibujo, ¿no?
A lo que el pibe les contesta, ¿están seguros que es el mismo dibujo que yo les mandé? Les dice. Digamos, ¿cómo aseguramos de que lo que yo les mandé, ese dibujo que yo les mandé, es exactamente el que ustedes me están devolviendo, ¿no? Dice, me resulta extraño, puesto que tiene solo 7 patas, dice la araña, dudo mucho haber cometido un error. A lo que le responde, ¿no?, la gente de Mercado Libre, es exactamente el mismo dibujo, pertenece a este correo, ¿no?, tiene un timestamp ahí. Así mismo le recuerdo que sigue debiéndonos plata, ¿no? A lo que el pibe insiste y le dice, ok, ya sé cuál es el error es que les mandé una obra de arte mal hecha, les mandé una araña con 7 patas, ahora corrijo el error y les mando una araña con 8 patas y espero que lo tomen como forma de pago, dice, ya que ahora sí, esto vale 86 pesos. A lo que Mercado Libre les contesta, bueno, nuevamente no podemos aceptar obras de arte, ni dibujos, ni nada, páguenos con efectivo, y a lo que el pibe les dice, ok, lamento que dieran mis sentimientos, que no acepten mi obra de arte, que no me valoren, y les dice, ¿me podrían devolver la araña que les envié? A lo que Mercado Libre cierra la historia devolviéndole la araña. Y acá me gustaría que intervengan un poco ustedes, digamos, ¿qué es lo que, sobre todo en cuanto a, que obviamente esto parece muy bizarro, y es muy bizarro, ¿no? Pero ¿por qué nos parece bizarro? ¿Qué hay detrás de esta lógica de que yo te envío algo por internet, te envío una araña por mail y después te pido que me la devuelvas? Me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué características, les estoy preguntando qué características tienen los bienes digitales principalmente, ¿no? Acá activen los micrófonos, no hace falta que chateen. De a uno, ¿eh? No se vuelvan locos. Marcos, arrancamos con vos que sos conocido y amigo. No te escucho, Marcos. Ahí inició alguien el micrófono, vamos a esperar que participen. Dale, vamos hablando todos, no hay problema. Dale, Agostina, preguntá vos primero las damas. No, el tema, ¿se escucha? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Ah, perfecto. En esto de la posesión de los bienes digitales, bueno, yo creo que es muy difícil. Perdón, Agustina, dale. Creo que es muy difícil sostener que algo es propio una vez que vos lo cargas a la web. Es un tema muy difícil y complejo el tema de la propiedad en todo lo que es redes sociales, internet. Por eso el tema de la araña, bueno, lógicamente que me pareció muy gracioso, yo no estaba enterada de este tipo de mail, me parece una incoherencia, Sí. pero bueno, Está esto de bueno lo que que decís, digamos. pida la propiedad de algo que pasó. Básicamente el problema es cómo certificamos la propiedad de algo, de un bien digital. Los bienes digitales tienen una característica fundamental que es, pueden tener costos más o menos altos o bajos de generación, pero después su replicabilidad es muy baja. Digamos, me voy a poner un poco viejo, ¿no? Pero hacer un disco de música, bueno, hay que contratar músicos, hay que contratar un estudio de grabación, cada vez menos y demás, tiene un costo. Ahora, ese mismo tema que yo grabo, reproducirlo, tiene un costo cero, o casi cero. Entonces, una de las cuestiones fundamentales que de alguna manera es una ventaja, pero en algunos casos se transforma en un obstáculo, de la economía del conocimiento, es que la economía del conocimiento, lo que yo te transfiero, el conocimiento que yo te transfiero a vos, yo no lo pierdo, ¿no? Y es la lógica fundamental, la diferencia fundamental con los bienes materiales. Es decir, si yo tengo una silla y se la doy a Marco, yo ya no tengo esa silla, pero en el caso de la economía del conocimiento, una de las características fundamentales es lo que yo comparto no lo pierdo, ¿sí? Sobre todo el conocimiento. Y los bienes digitales, la característica fundamental es su replicabilidad, ¿no? Pueden ser replicados hasta el infinito con un costo de cero, básicamente. Entonces, esto es, sin dudas, una gran transformación en la economía. ¿Por qué? Porque la economía es la ciencia que estudia los bienes escasos, y en el mundo de los bienes digitales, si hay algo que no hay, es la escasez, ¿no? ¿Cuántas escasez de arañas podemos tener? Ninguna, porque esa araña la puedo replicar la cantidad de veces que yo quiera. Entonces, esto es sin duda una potencialidad para esta economía del conocimiento. Ahora, para determinadas cosas se transforma en un obstáculo.
¿Para qué cosas? Bueno, específicamente para el dinero. ¿Por qué? Porque si hay algo que yo tengo que certificar en el dinero, es que los 10 pesos que yo le estoy dando a Marcos, para ponerlo más gráfico, que ese billete de 10 pesos que yo le estoy dando a Marcos, también no se lo puede dar el mismo billete a Agustina, ¿no? Es decir, que yo podría, digamos, o para qué existe el dinero en papel o en un soporte físico, es principalmente para que yo esos mismos billetes no se los esté dando a más de una persona. Y esto con los bienes digitales era un problema, ¿no? Porque cómo yo certifico de alguna manera de que esa araña no se la estoy dando a varias personas, ¿no? Por eso, sí, dale, Marcos. Sí, el número de serie, la clave del billete del papel, con algo que vos vas a explicar después, es el número de serie. Los billetes de 100 pesos son iguales entre sí por una diferencia, el número de serie. Totalmente, el número de serie es lo que me asegura a mí de que yo no estoy dando ese mismo billete a una cantidad de gente. En lo digital, bueno, los que vienen del palo de lo digital, podemos decir la firma digital podría de alguna manera ser una ayuda a eso y demás, pero aquí hay dos temas que tenemos que tener en cuenta. Primero eso, el tema de la replicabilidad y el tema principalmente en el dinero, de que yo no esté utilizando una misma moneda hacia más de dos personas. Y el otro tema es que justamente por eso necesitamos de terceras instituciones que certifiquen de que yo no estoy haciendo trampa, de alguna manera, ¿no? Es decir, ¿por qué hay un número de serie? Principalmente porque hay un banco central que se encarga de certificar de que ese billete es uno y solo uno. Entonces, para solucionar ese problema de la replicabilidad y demás, siempre hemos tenido terceras instituciones. Hoy lo llamamos Estado, hoy los podemos llamar bancos en un nivel más inferior, pero en otra época se llamaban sultanes, se llamaban César, se llamaban como quieran, ¿no? Siempre que hablamos de una moneda, cualquier moneda, siempre hablamos de que hay una cara de alguien, ¿no? Si uno ve a las monedas antiguas de la antigua Grecia, o más viejo todavía, siempre la moneda tenía la cara del César, la cara del sultán, siempre tenía, hoy tienen banderas, o tiene lo que sea, es decir, que esa moneda está respaldada por una tercera institución, o una tercera persona, que nos da confianza para la utilización de esa moneda. Es decir, que nos da confianza que esa moneda que yo estoy recibiendo es única e irrepetible, de alguna manera. Y esto, claro, con los bienes digitales era prácticamente imposible. Siendo un poquito más a qué es blockchain, digamos, y cómo surge esto de crear una red distribuida de confianza, digamos. Si alguien les puede preguntar qué es blockchain, la definición más simple que yo encuentro es una red distribuida de confianza. El ejemplo más claro que a mí me gusta a veces poner es, imaginen que en toda la historia hemos tenido tecnologías de confianza. Y una, y la más clásica, es el papel carbónico. ¿Qué hace el papel carbónico? Imagínate que yo estoy firmando un contrato con Nico o con Maxi, en el cual escribimos en un papel de que yo voy a hacer tal cosa si él me da tal otra, ¿no? Y fijamos todas las cláusulas de ese contrato. Ahora imagínense que yo no tengo papel carbónico, y lo que hago es escribir una copia y se la doy a Nico y le digo, quédate tranquilo que yo después escribo la misma copia con exactamente las mismas cláusulas. Nicolás es muy probable que me diga, no, porque vos me podés cambiar alguna cláusula, me podés cambiar alguna fecha, no me estás dando confianza de que los dos tengamos exactamente la misma copia de este contrato. Entonces, una de las tecnologías de confianza más importantes es el papel carbónico. El papel carbónico me permite de que exactamente la misma copia yo la pueda replicar cuantas veces quiera, o cuanta mayor presión ponga la lapicera, ¿no? Pero yo puedo replicar esa misma copia cuantas veces quiera, y esto me da confianza en que cada uno de los que pertenecemos a ese contrato tenemos exactamente una misma copia. Tecnologías de confianza han existido siempre en toda la humanidad, y tecnologías de registro más todavía, ¿no? Entonces, si uno tiene que hablar de blockchain, podría dar como dos características fundamentales. Una es la que dijimos antes, es una tecnología de confianza, y la segunda es una gran base de datos. Y base de datos tenemos desde el papiro hasta
los típicos libros contables de un contador, en el cual lo que hace ese libro contable es asentar determinadas transacciones o asentar determinados pasos. Esto es lo que laburamos, o los que laburan en el Estado lo conocen muy bien. No hay burocracia, no hay Estado, si no hay libro contable, ¿no? Si no hay, de alguna forma, un ledger que me permite asentar todo lo que va sucediendo. Pero el blockchain también lo podríamos igualar a un spreadsheet, ¿no? A un Google Drive. Es decir, no es solamente una base de datos el blockchain, sino que además es una base de datos distribuida. Y esto es bastante revolucionario, porque como vemos, bases de datos han existido siempre, no siempre han existido bases de datos distribuidas, ¿no? Si yo quería copiar a ese libro contable, bueno, tenía que usar papel carbónico, tenía que usar una fotocopiadora, digamos, pero era único y repetible, ¿no? El libro contable era único. Ahora, imagínense un Google Drive en el cual la información que yo tengo en ese doc o en ese Excel de Google, la puede tener cada uno de ustedes en tiempo real, y cada modificación que se produzca en ese ledger, cada modificación que se produzca en ese archivo, todos los que integran esa red pueden ver esa modificación. Entonces, si uno tiene que hacer una analogía, el blockchain vendría a funcionar como un Google Drive. Tiene algunas características que después las vamos a ver, pero el blockchain vendría a funcionar como un Google Drive. Es principalmente una base de datos distribuida. Pero no solamente es una base de datos distribuida, sino que además de ser una base de datos distribuida, lo que me permite es enlazar esas bases de datos en el tiempo. Y esta es una gran diferencia, una diferencia muy importante. Es decir, imagínense que usted tiene un Excel de Google Drive, en el cual todos los que estamos en esta clase hoy tenemos acceso a ese Excel de Google Drive, y cada uno puede ver lo que sucede adentro y quién está modificando qué cosa, pero además de eso, esto nos permitiría atar o unificar una serie de esos Excels de Google Drive. No sé si me entienden o si me siguen. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo atamos eso? Bueno, principalmente se ata criptográficamente, ¿no? Los que conocen de firma digital conocen de criptografía, conocen que hay una clave pública, una clave privada, y cómo se vinculan esas dos claves. Bueno, la lógica de cómo funciona blockchain es bastante similar. Hay una clave pública y hay una clave privada que me permite atar esas diferentes bases de datos en el tiempo. Por eso blockchain, una de las características fundamentales es la trazabilidad. Es decir, yo puedo reconstruir la cadena hacia atrás. Es muy bueno dando trazabilidad y es muy bueno reconstruyendo esa cadena hacia atrás, ¿no? Esa cadena de archivos, llamémoslo de alguna manera, aunque no son archivos, esa cadena de información hacia atrás. Entonces, recapitulando, digamos, haciéndolo muy simple, es mucho más complejo y más técnico, pero haciéndolo muy simple, es una base de datos distribuida que permite enlazar la información en el tiempo. Entonces, esa es una definición muy, muy básica de blockchain. Entonces, de lo que estamos hablando principalmente son bases de datos compartidas entre pares, ¿eh? No hay una única base de datos, no hay una base de datos única en la cual yo le doy acceso a Maxi, o es mi base de datos que yo le doy acceso a cualquiera de ustedes, ¿no? Olvídense de esa lógica es muy similar a la lógica de la primera imagen que veíamos, de la lógica de las centrales telefónicas, ¿no? En el cual la información está alojada en mi base de datos o en mi base de datos y yo te comparto información. Eso no es blockchain, eso no es una base de datos distribuida, eso es una base de datos compartida, si quieren, ¿no? La gran diferencia de esto es que cada nodo, cada participante de esa red puede almacenar su propia base de datos. Es decir, esa base de datos compartida y distribuida se almacena en cada uno de los nodos o de las personas que integran, o de las organizaciones, o de los servidores que forman parte de esa base de datos, ¿no? Y ahí es donde, digamos, el nombre lo dice, cadena de bloques, básicamente son esas bases de datos o esos bloques que se van anidando, que se van encadenando en el tiempo a través de principalmente criptografía. ¿Me siguen hasta acá? Los quiero escuchar un poco ustedes. Maxi, Nico, Marcos, Agos, Raquel, Hugo, Mariana, Maristela, me gustaría que si tienen el micrófono lo activen y me den su propia explicación. Sí, perfecto, te vengo siguiendo. Vos porque venís del palo, Maxi. Sí. Ahí.
Ahí. Pero, digamos, se entiende esto de que no es que yo tengo mi base de datos y le doy un permiso a ustedes, que eso vendría a ser como funciona el Google Drive, digamos. La información es mía y yo les doy permiso a ustedes, sino que esto es verdaderamente distribuido. No está alojado en un único servidor y yo les doy permiso, sino que está alojado distribuidamente, básicamente, ¿no? Bien, me siguen, dicen todos más o menos, muy claro. Continuamos. Ahora nos vamos a poner un poco técnicos, aunque me gustaría saltearme un poco esta parte, pero para que se entienda, yo no soy técnico, digamos, yo no vengo de sistemas y menos vengo del área de la criptografía, peor. Pero vamos a ver un poco cómo se anidan esas bases, cómo se anida esa información, que es parte importante del blockchain, ¿no? Ustedes ahí tienen 4 imágenes, ¿no? Imagínense que yo le quiero hacer una transacción a Marcos, y yo digo, Marcos, te tengo que enviar 10 pesos. Bueno, no te pongas tan contento por 10 pesos, pero 100 pesos. Y básicamente, una vez que yo le hago esa transacción a Marcos, eso es un nuevo bloque, de alguna manera, que se une a esta blockchain, y al momento de que yo le transfiero a Marcos ese dinero, que es el gráfico A, pasamos al gráfico B, en el cual la red lo que hace, de alguna manera, es chequear ese nuevo bloque de información, ¿no? Es decir, Lucas le está pasando a Marcos 10 pesos o 100 pesos. Lo que hacemos primero es registrar, de que la red lo que hace es registrar a ver si esos 10 pesos le pertenecían a Lucas. Es decir, de alguna manera voy a construir, lo que hace la red es construir la cadena hacia atrás para saber si esos 10 pesos que yo tenía, de dónde me vinieron, si me habían venido de Maxi, que me los había dado antes y demás, y de alguna manera certifica de que esos 10 pesos me pertenecen a mí, y una vez que certifica que esos 10 pesos me pertenecen a mí, revisa en las bases de datos, básicamente, acepta la transacción de que yo se lo estoy pasando a Marcos. Es decir, Marcos, yo le digo, le transfiero 10 pesos a Marcos, Marcos dice, yo acepto esos 10 pesos, y automáticamente y descentralizadamente lo que hace la red es confirmar y chequear esa información, ¿no? Que vendría a ser el paso C. Una vez que esa información se acepta, que es el trabajo de los mineros, que después vamos a ver qué son, se graba en cada una de las bases de datos de cada uno de los que estamos en esa cadena, ¿ok? Entonces, primero hay una transacción, esa transacción se certifica de alguna manera, que vamos a ver cómo se certifica luego con el trabajo de los mineros, y una vez que está certificada o aceptada por la red, esa información se graba en las bases de datos de cada uno de los que estamos en esta nueva red. ¿Me sigue más o menos, digamos, cómo funciona? Y el inicio del dinero, ¿cómo nace? Bueno, Hugo, ahí ahora vamos a eso, porque ahí ya, digamos, todavía no, pongo el ejemplo del dinero, pero no me estoy metiendo con el tema del dinero, y lo vamos a ver cuando veamos mínimamente cómo funciona Bitcoin. Pero todo esto, Hugo, ahora después lo vamos a explicar, pero todo esto se hace criptográficamente, básicamente, ¿no? Cuando digo criptográficamente, acá, perdón que está en inglés, lo importante son los hashes, ¿no? Son los códigos, de alguna manera, que graban cada información o cada bloque de esa cadena, ¿no? Es decir, si el input es hola Seattle, o hola Bahía Blanca, o hola lo que sea, con signo de admiración, va a ser completamente distinto el hash que vamos a recibir si es sin el signo de admiración. Es decir, cada información o cada información que se graba distinta va a tener un hash completamente distinto. Y acá los que ven del sistema lo conocen, porque esto lo que genera son lo que se llaman los Merkle trees. Los Merkle trees son árboles anidados, si se quiere, que es un poco lo que veíamos de blockchain. Alguien que venga de sistemas o que me ayude un poco aquí, si quiere explicar qué es un Merkle tree. Marcos, vos que lo reconoces esto. No, yo lo que quería agregar, que incluso no solo los caracteres que vos mostraste de ejemplo, las imágenes, al enviarse al blockchain, se hashean. Cosa de que si yo cambio un solo píxel, como el ejemplo del mail de la araña, por eso estuvo bueno. Exacto. No hablamos. Quiero decir que no acordamos los slides, pero no, si cambias un píxel, el hash cambia. Y eso invalida. Cualquier tipo de información, digamos, que cambie, el hash cambia. Digamos, no es lo mismo la araña de 3 patas, de 8 patas, que de 7 patas, básicamente.
Ahora estos marker trees lo que hacen básicamente, y es interesante que vean los colores, ¿no? Es, si yo tengo aquí, no puedo, a ver si puedo puntear, bueno, yo tengo a la izquierda un bloque rojo, que se une con un bloque amarillo, y eso me da un hash distinto que puede ser un bloque anaranjado, básicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago una transacción, yo soy el rojo y Marcos el amarillo, y hago esa transacción, eso queda marcado, ¿no? Ahí con el color naranja, que fue la fusión de mi hash con el hash de Marco, básicamente. Del otro lado tenemos uno celeste con uno verde y queda fusionado de alguna manera en un verde un poco distinto, y después esos dos bloques se fusionan en uno nuevo. Esto lo que hace básicamente es un árbol, es una cadena de transacciones, ¿no? El rojo le transfiere al amarillo y eso queda marcado en un hash, que es la unión de esa transacción y demás. Ahora, si yo cambio algo de información, que es un poco lo que decía Marcos, ¿no? En vez de estar el azul y el verde, tenemos el azul y un violeta. Bueno, me cambia absolutamente luego todo el árbol de transacciones. ¿Esto qué quiere decir? De que cualquier cambio, esto es un poco el aleteo de la mariposa, ¿no? Cualquier cambio que yo genere en alguna parte de la cadena, automáticamente se replica en toda la cadena, o mejor dicho, tiene efectos en toda la cadena. Entonces los blockchains son básicamente información, son bases de datos que se van anidando entre sí. Es decir, son bases de datos anidadas y bases de datos de que se van uniendo y anidando entre sí, principalmente para certificar determinado tipo de transacciones, ¿no? Acá hablamos de la moneda, pero vamos a ver que es para cualquier tipo de transacciones. Raquel dice, siempre hablamos de transacciones binarias. No, porque vamos a ver cómo esto se ha mejorado en lo que se llama smart contracts, contratos inteligentes. Ya lo vamos a ver, Raquel, pero está muy buena la pregunta. Blockchain, de alguna manera, lo que hace es anidar bases de datos de una manera descentralizada. En el caso particular del Bitcoin, que es la moneda que nosotros, digamos, que da todo inicio a esto, es decir, blockchain es la tecnología que sustenta el Bitcoin. No es lo mismo el Bitcoin que en blockchain. Blockchain es una tecnología, Bitcoin es una moneda. Entonces, son primas hermanas, el blockchain sustenta el Bitcoin, pero no son lo mismo. Podemos usar blockchain sin utilizar Bitcoin. Pero básicamente en esas transacciones de Bitcoin lo que hay es información muy básica, es información del input, del output, es decir, de quién es esa transacción, hacia quién va, el monto de la transacción, y tiene un timestamp, tiene una estampilla de tiempo, digamos, no sé cómo es la traducción, pero básicamente lo que dice una transacción de Bitcoin es que Lucas le transfiere a Nicolás 10 pesos en tal día y a tal hora, y eso lo que evita principalmente es lo que hablábamos al principio, el double spending, ¿no? Evita de que eso quede certificado de que yo no pueda hacer esa misma transacción dos veces, ¿no? El doble gasto, que era el problema del dinero que veíamos con la araña, ¿no? Que era el problema que tienen los bienes digitales, gracias a su alta replicabilidad. Bueno, tenemos que evitar el problema del doble gasto en el caso del dinero. Entonces, al ser una base de datos distribuida y encadenada, lo que nosotros podemos hacer es asegurar el orden de las transacciones, básicamente. Entonces, de esa manera funciona Bitcoin. Ahora, ¿quién certifica, de alguna manera, de que esa transacción, o quién se encarga de anidar cada bloque de información? Y es donde, en el caso del Bitcoin, ingresan lo que llamamos los mineros. ¿Por qué mineros? Porque claramente la analogía es con el mundo de la extracción del oro, y la foto que tienen ustedes ahí es un gran minero, es básicamente una minería a gran escala eso. China es uno de los países que hoy está minando más. Esta es una foto de China, de una minería, si se quiere, en China. Pero básicamente, ¿qué hacen los mineros? Los mineros se encargan, digamos, toman todas las transacciones válidas desde el último bloque. Es decir, lo que se encargan de hacer los mineros es de ir construyendo toda la cadena de transacciones hacia atrás. Como decía, si yo le transfiero a Nicolás 10 pesos, primero yo tengo que certificar que esos 10 pesos sean míos.
¿Y cómo certificamos que esos 100 pesos sean míos? Haciendo hacia atrás toda la cadena de transacciones, es decir, yendo hacia atrás en todo ese Merkle Tree, yendo hacia atrás en todo ese blockchain. ¿Y cómo voy hacia atrás y cómo agrego un nuevo bloque? Es decir, cómo agrego que efectivamente los 10 pesos eran míos y que ahora se los pasé a Nicolás con criptografía. Entonces, ¿qué es lo que hacen básicamente los mineros? Van resolviendo problemas de criptografía. Van resolviendo problemas matemáticos anidados en el tiempo hacia atrás. ¿Me siguen hasta acá? Esto es bastante complejo, o esto es, sobre todo para los que no venimos del mundo de la criptografía, puede ser bastante complejo. Pero básicamente lo que hacen es certificar toda la cadena de bloques, los mineros. Por eso necesitan una gran capacidad de cómputo. Por eso la minería implica computadoras especiales, servidores especiales, que lo que hacen es tener una gran capacidad de cómputo. ¿Por qué? Porque tienen que ir resolviendo esos algoritmos hacia atrás, y bueno, precisa una gran capacidad de cómputo y y hacen un gran gasto energético. Por eso Argentina hubo un boom de la minería de bitcoins, porque la energía era muy barata, básicamente. Hola Luis, ahí te vemos, y ahora nos vas a ayudar a hablar de esto de las criptografías y demás. Te voy a meter un embrollo. Pero bueno, básicamente toman ese header que veíamos antes del bloque anterior y lo incorporan como parte del nuevo bloque. Es decir, de alguna manera los mineros, en el caso de Bitcoin y en el caso de las redes públicas que ahora vamos a ver, lo que hacen es ir anidando toda esa cadena de bloques. Claro, y comienzan a competir entre ellos a ver quién es el primero que certifica estas transacciones, ¿no? Y es lo que se llama, en el caso de las criptomonedas, el proof of work, la prueba de trabajo. Cada vez que gana un minero, que es el primero en certificar esta prueba de trabajo, ese minero recibe un Bitcoin. Entonces, ahí preguntaba, no me acuerdo, Hugo, me parece que era, ¿cómo nace el dinero en el caso de Bitcoin? El dinero nace, haciendo una analogía, como nace el oro, se descubre. Así como vos haces minería en una montaña y descubrís oro, aquí en el caso es, cada vez que se certifica hacia atrás o que se incorpora un nuevo bloque y el minero lo certifica, el minero recibe bitcoins en competencia, digamos, por eso. Hay una cantidad limitada de bitcoins, que lo vamos a ver, hay 21 millones de bitcoins, porque sí, ¿por qué 21 y por qué no 22? Bueno, porque es una estimación que se hace a través de la complejidad de los algoritmos, pero básicamente cada vez que un minero resuelve, de alguna manera, esta nueva incorporación de un bloque, recibe Bitcoin por ello. Hoy un minero está recibiendo una recompensa de 12,5 Bitcoins, que es bastante dinero. Calculemos que cada Bitcoin hoy está en $4.600, un Bitcoin, o sea que recibe bastante dinero por hacer eso, pero tengamos en cuenta que la inversión en fierros, en infraestructura para minar, también es bastante costosa. A partir de así se incorpora un nuevo bloque de información a esta cadena de bloques y comienza el proceso de vuelta, ¿no? El proceso comienza una vez más. Hablando un poco de Bitcoin en sí, básicamente hay dos usuarios de Bitcoin, aquellos que solamente somos compradores o vendedores, o aquellos que además se dedican a la minería. Un nuevo Bitcoin en el mercado es digamos, el primero que recibe Bitcoin en el mercado son los mineros, y luego son los mineros los que se encargan básicamente de intercambiar esos Bitcoins. Y bueno, es más, digamos, la lógica de cómo funciona, ya lo vimos con blockchain, es un sistema distribuido entre pares. No hay un único servidor central, no hay un punto de control central, sino que es un sistema bien distribuido, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Primero se confirma que ese Bitcoin es auténtico, es decir, que no es falso, como decíamos con el 17. El dinero en papel, lo que decía Marcos, ¿no? Tiene número de series, pero además tiene un papel especial, tiene holografías que permiten que ese billete que yo estoy recibiendo no es falso, no me lo dieron falso. En Bitcoin, el equivalente es la criptografía. Y puedo estar seguro que nadie más va a reclamarse el dueño de ese dinero. Eso lo que decíamos, el problema del doble gasto. En el papel, bueno, está claro porque es un elemento físico que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Es decir, el billete que yo tengo acá, es exactamente ese mismo billete, no puede estar en otro lado. Y en el Bitcoin nuevamente es la criptografía, más una arquitectura adecuada, que es esta arquitectura del blockchain. Raquel dice, ¿quién decide quién puede ser minero? Nadie.
a- ¿Quién decide quién puede comprar bitcoins? Nadie. ¿Quién decide quién puede ser minero? Nadie. Cualquiera puede ser minero, cualquiera se puede sumar a la red de bitcoins. Bitcoin es una red abierta, al igual que Ethereum, que ahora lo vamos a ver. Son redes completamente públicas y abiertas. Cualquiera puede ser minero. Lo único que necesitas es invertir en, como veíamos, ¿no? En esas máquinas de procesamiento y automáticamente te podés conectar a la red y empezar a minar. Cualquiera puede hacerlo. Lo mismo que cualquiera puede comprar bitcoins. Tampoco hay restricciones. Bueno, algunos números, ¿no? Pero debe cumplir determinadas normas de seguridad, de respaldo. Bueno, esa es la cuestión. El respaldo, a ver, el problema de la seguridad informática y el problema del respaldo es un problema cuando tenemos redes centralizadas, ¿no? Imagínense, vuelvo al ejemplo de Aeroparque. Si nosotros tenemos una red centralizada, como es la red de sistemas aéreos de Argentina, si se cae Aeroparque es un problema. Entonces, tenemos que garantizar de que Aeroparque no se caiga, ¿no? Porque si se cae Aeroparque, se cae el sistema, es un quilombo, nadie puede viajar. Entonces, tenemos que darle mucha seguridad, entre comillas, a Aeroparque. Ahora, si yo tengo una red descentralizada, en la cual una red distribuida, en la cual la información no se almacena en un único lugar, sino que se almacena distribuidamente, el problema de la seguridad es un problema secundario. ¿Por qué? Porque hackear esto es prácticamente imposible. Porque yo tendría que hackearlo al mismo tiempo en cada una de las bases de datos que integran esa cadena. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, que son millones de personas las que intervienen en esa cadena, millones de personas las que resguardan la información de alguna manera, es prácticamente imposible que yo al mismo tiempo intente ingresar en los servidores o en las computadoras de cada uno de esos millones de personas. Entonces, el respaldo, bueno, no, deja de ser innecesario, no hay respaldo, esto vive del respaldo. No sé si me entendió, Raquel, ¿no? Pero ¿cómo asegurar que el que lo almacena se replica es correcto? Bueno, ahí está justamente esta lógica de los mineros y del blockchain y de la criptografía, ¿no? Eh, Principalmente lo que permite es que lo que se almacena en la base fue certificado por estos mineros. Hay una lógica de competencia entre ellas y cómo se anidan en cada bloque, que no me voy a meter porque no me quiero detener demasiado en lo técnico. Pero cómo asegurar que se replica es correcto. Bueno, efectivamente ahí cumple primero un lugar la criptografía y en segundo el papel de estos mineros, ¿no? Una vez que estos mineros certifican de que es esa la cadena causal, de alguna manera, es así donde se replica. Piensen hoy que Bitcoin es una red bastante ineficiente en el sentido de que certificar cada nueva cadena de bloques lleva bastante tiempo. Digo, bastante tiempo, no lleva días, pero lleva bastantes minutos. No es automático esa certificación. Digamos, la capacidad de transacción que soporta blockchain o Bitcoin es bastante limitada. Creo que Bitcoin soporta 7 transacciones por minuto, mientras que Visa, por ejemplo, o cualquier otro sistema de transacciones soporta cientos de miles o de millones. Entonces todavía es bastante lento, de alguna manera. ¿Por qué? Porque el trabajo de los mineros es bastante costoso o lleva bastante tiempo. Existen hoy, Bitcoin es existen más de 1000 criptomonedas a julio, todos los días salen nuevas criptomonedas, pero Bitcoin sin duda es la más importante. Hoy un Bitcoin está a $4.600, es bastante fluctuante este número, pero a nivel tendencial siempre ha ido creciendo. Bueno, ahí tienen varios números que no voy a repasar, después les mando la presentación, pero son números, si quieren, de color, ¿no? Y de lo que implica el mundo, ¿no? Ahora, hay algo más interesante, creo que ¿qué significa año 21.040? Vamos para atrás. A ver, ¿dónde estabas? 21.040, acá. Que aproximadamente, digamos, el último Bitcoin se calcula que el último Bitcoin será descubierto, desterrado, llamarlo como quieras, en el año 2140. Se calcula, ¿no? Así que todavía hay Bitcoin para rato. Hay una aclaración más. Al igual que en la minería, cada vez cuesta más extraer Bitcoins. ¿Por qué? Como es un bien escaso, digamos, hay solamente 21 millones, cada Bitcoin nuevo cuesta más extraerlo.
Se imaginarán por qué, ¿no? Porque hacer toda la cadena causal criptográfica es cada vez más difícil cuanto más cadenas causales hay. Entonces, cada vez necesitamos mayor capacidad de cómputo para extraer un Bitcoin, básicamente. Por eso se estima que hacia el año 2140 se va a extraer el último Bitcoin. La pregunta es, ¿qué pasará cuando se extraiga el último Bitcoin, ¿no? ¿Qué pasará con el precio de Bitcoin y demás? Otra aclaración, hoy es muy limitado el Bitcoin como, digamos, la moneda cumple varias funciones, almacenamiento, intercambio y demás. Hoy es bastante limitado como moneda de uso, de intercambio. Hay muy pocos lugares que aceptan Bitcoin, algunos Starbucks en el mundo aceptan y algunas empresas, pero todavía sigue siendo muy limitado. Es decir, no es un sistema de cambio de escala global. Ahora, hay algo muy relacionado con el Bitcoin, que es Ethereum, que es otra red de blockchain distinta y más compleja y más interesante para lo nuestro. Vimos Bitcoin, nos olvidamos de Bitcoin, ya está, volvamos a blockchain. Otra de las cosas que permite hacer blockchain, es decir, vuelvo a repetir, bases de datos descentralizadas y unidas en el tiempo, es lo que se llama la generación de contratos inteligentes. Antes veíamos que un Bitcoin, lo único que llevaba consigo, la única información que llevaba consigo era básicamente el input, el output, es decir, de quién era, a quién iba, la cantidad de la transacción y un timestamp. Ethereum es una red de blockchain, pero mucho más interesante porque en esas transacciones básicamente lo que incorpora son smart contracts, son contratos inteligentes. Es más información que esa, son reglas. Es decir, cada transacción lleva consigo dentro determinadas reglas. Fíjense, ahí es lo que lleva dentro cada bloque de Ethereum, básicamente. También tiene un hash, tiene las mismas características, pero tiene algo mucho más importante, que es que adentro de esa estructura de Ethereum lleva reglas. Para poner muy simple qué es un smart contract. Imaginen que yo hago una apuesta con Maxi y le digo, Maxi, mañana gana Boca, te apuesto 100 pesos a que mañana el partido de mañana gana Boca. Y Maxi me dice, ok, apostemos 100 pesos, y él me dice que gana River. Para mí va a ganar River. ¿Qué hacemos? ¿Depositamos 100 pesos él y 100 pesos yo en una misma cuenta bancaria o en distintas cuentas bancarias? Y esto lo que nos permite es crear el código para que se autoejecute esa apuesta. Entonces, podemos crear el código y que diga de que mañana a determinada hora, a las 9 de la noche, certifique en la web de la AFA, por ejemplo, cuál fue el resultado, y si gané yo, me transfiera los 20 pesos a mí, o los 200, no sé cuánto habíamos apostado Maxi, o si ganó Maxi, automáticamente le transfiera a Maxi ese dinero. A ver, ¿qué es un smart contract sin blockchain? Un débito automático. Cuando ustedes tienen un débito automático en la tarjeta de crédito, por ejemplo, eso podríamos decir que es un smart contract, pero centralizado en un banco. ¿Por qué? Porque lo que dice es que automáticamente determinado día se descuenta de nuestra cuenta un monto de la factura de teléfono, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿quién es el encargado de cumplir ese smart contract? Bueno, básicamente el banco. El banco centralizadamente se encarga de cumplir ese smart contract. Ahora, imagínense que esto lo que permite es hacer una cadena de contratos inteligentes, una cadena de débitos, pero sin el banco. ¿Cómo? Descentralizadamente, lo mismo que veíamos antes, que es lo que permite blockchain. Es decir, yo escribo un código dentro de este Ethereum o dentro de este blockchain, en el cual digo que le voy a hacer una transferencia a Marcos y puedo hacerle la transferencia directamente, ¿no? Pero fíjense este gráfico en el cual yo lo que puedo hacer es establecer las reglas que indiquen el juego, básicamente. Entonces, un poco el ejemplo que poníamos antes. Yo hago la apuesta con Maxi, pero establezco estas reglas, y esto lo puedo hacer tan complejo como quiera, ¿no? Es decir, puedo anidar determinadas reglas. Funciona como un contrato, pero la diferencia de los contratos en el mundo físico, en el mundo de los abogados, es que yo necesito de un tercero que haga cumplir ese contrato. Si yo escribo en el papel, le voy a dar 100 pesos a Maxi si gana Boca, y no lo cumplo, yo necesito de alguna autoridad, de algún tercero que me haga cumplir ese contrato. Ahora, si yo ya deposité esos 10 pesos y Maxi también en esas cuentas, este contrato lo que tiene es que es autoejecutable, de alguna manera.
Es decir, no necesito un tercero de confianza para ejecutar ese contrato. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Es decir, esta red descentralizada lo que permite es hacer eso. Como se darán cuenta, ya podemos ver un poco de la potencialidad que tiene esto, en nuestro caso, para el mundo de gobierno o para el mundo de la transparencia. Recapitulemos. ¿Qué nos da blockchain? Una trazabilidad casi perfecta. Nos permite reconstruir esa cadena de hashes, esa cadena de información hacia atrás. Nos da una descentralidad de la información. Me voy a adelantar con lo que vamos a cerrar, pero una de las características fundamentales de los estados es que manejan información pública. Ahora, la información es pública, esto quiere decir que es de todos, pero la información se almacena, se administra y se gestiona centralizadamente. Es el Estado el único que almacena y gestiona información pública. Ya se imaginarán que lo que nos permite hacer esto es almacenar información pública de manera descentralizada. Y esto es un impacto tremendo para lo que hoy conocemos como la ley, como el acceso a la información, ¿no? Esto permitiría de alguna manera transparentar y que las cuentas públicas o que la información pública en general no esté centralizada y almacenada en un solo lugar, sino que se pueda descentralizar. ¿Qué nos permite hacer blockchain? Nos da la trazabilidad, nos da la transparencia y nos da la certificación. Es decir, nos permite construir nuevas formas de confianza, de alguna manera, entre ciudadanos y el Estado. Pero ya vamos a ir ahí y también me gustaría escuchar la opinión de ustedes sobre ese punto, sobre los impactos que puede tener esto. Entonces, bueno, uno puede formar con Ethereum o con estos smart contracts, puede formar distintas reglas como uno quiera. Lo que tiene esto que es abierto, uno arma el contrato, entre comillas, o las reglas como uno quiera. ¿Y quién se encarga de certificar ese contrato? Bueno, el blockchain, ¿no? Por eso es una red descentralizada, los que participamos de esa comunidad. Ahora, creo que me voy a adelantar a alguna pregunta que ustedes tienen. Hay blockchain abiertos, públicos, y hay blockchains cerrados, privados. Bitcoin, que veíamos antes, y Ethereum, que veíamos recién, son blockchains públicas. ¿Qué quiere decir esto? De que están abiertas a que cualquiera pueda participar de esa red. Bueno, si ustedes quieren hoy, ya se ponen a programar encima de Ethereum, o Ethereum tiene su propia moneda que se llama Ether, pueden comprar y transaccionar dentro de esa red tranquilamente, lo mismo con Bitcoin, ¿no? Cualquiera puede participar, además son redes anónimas. Yo puedo participar sin dar mi identidad, básicamente. Por eso también el Bitcoin ha sido una moneda que ha escondido narcotráfico, lavado de dinero y varias otras cosas más. Pero esas dos son las dos redes de blockchain públicas más conocidas o más importantes o más largas de alguna manera, que tienen una mayor cantidad de transacciones y de participantes interactuando todo el tiempo. Pero también tenemos blockchains privadas. ¿Qué quiere decir blockchain privada? De que yo mañana decido armar una blockchain con ustedes, por ejemplo. Y esa blockchain me permite administrar usuarios y dar permisos y decidir quién va a participar y quién no. Decidir si van a participar solo como veedores de esta red o si además van a certificar transacciones. Y la gran similitud es que en las redes privadas no necesito mineros. ¿Por qué? Es también una arquitectura entre pares, básicamente, pero yo puedo tener otros mecanismos de certificación de transacciones. Por ejemplo, firma electrónica o firma digital, ¿no? Yo puedo hacer de que cada uno certifiquemos transacciones no minando, ¿se entiende? No con una capacidad de cómputo, como veíamos con el caso del Bitcoin, sino que yo puedo decir que la certificación de los procesos se va a dar de la forma que yo quiera. Lo que tienen esto es que son completamente abiertas. Entonces, tenemos que las diferencias entre las redes públicas y las redes privadas, unas funcionan con permisos, las redes privadas, otras no. Las transacciones son administradas, es decir, en la red privada, que la más conocida es Hyperledger, en la red privada yo puedo administrar esas transacciones. Las redes públicas tienen criptomonedas, las redes privadas no. Las redes públicas se basan en la minería, se basan en resolver problemas criptográficos para certificar transacciones. En las redes privadas
yo puedo poner la forma que yo quiera para certificar transacciones, por eso hablamos de firma digital o de firma electrónica. Las redes públicas son anónimas, yo puedo participar anónimamente, en las redes privadas claramente no. Las redes públicas se basan en esta prueba de trabajo, ¿no? Esto que decía, cada vez que yo certifico esos algoritmos, recibo un Bitcoin por esa prueba de trabajo en las redes privadas, ¿no? Y las similitudes, bueno, las similitudes es que son las dos blockchain, ¿no? ¿Qué quiere decir? Las dos son bases de datos distribuidas, con una arquitectura entre pares, tienen tolerancia al problema, el problema de bizantino se decía que es al problema, los bizantinos lo utilizaban para el problema de atacar todos juntos al mismo tiempo, ¿no? Un problema que tienen las redes distribuidas es la coordinación, ¿no? Es decir, de que no todos ataquemos juntos al mismo tiempo, porque si todos atacamos juntos al mismo tiempo, nos bloqueamos entre sí. Bueno, las redes de blockchain lo que permiten es ir anidando todas esas transacciones de manera ordenada, ¿no? Y evitar este problema. Funcionan con claves criptográficas, por eso digo que en las redes privadas lo más utilizado es firma electrónica, que son claves criptográficas. Las transacciones son limitadas, todavía no hay una gran capacidad de hacer transacciones, es decir, no podemos certificar cientos de miles de transacciones en un segundo, como sí se puede hacer en otras redes, Visa o lo que sea. Los lenguajes son bastante similares, hoy los lenguajes más conocidos son Solidity y algún lenguaje más, pero digamos son parecidos a Java y son parecidos a algunos otros lenguajes que son más conocidos. Y decíamos, son cadenas de bloques de consenso. Lo que nos da esto es lo mismo que el papel carbónico, ¿no? Son tecnologías de confianza y tecnologías de consenso. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Más o menos. Bueno, ¿para qué se usa blockchain? Digamos, la pregunta fundamental, ¿no? ¿Para qué usamos blockchain? Está claro que lo usamos para Bitcoin, pero ¿para qué otras cosas podemos usar blockchain que no sean Bitcoin? Estos pibes que les voy a mostrar ahora en este video han hecho algo que para mí es muy interesante, que es utilizar blockchain para el mundo físico. Básicamente utilizan blockchain para abrir o cerrar cerraduras. Es decir, qué pavada, ¿no? ¿Qué tiene que ver para abrir o cerrar cerraduras? Bueno, piensen que todo el mundo de la economía colaborativa, Airbnb, Uber, alquiler de bicicletas, etcétera, su lógica está basada en una cerradura, en abrir o cerrar, en permitir el acceso o no a alguien o a algo. Entonces estos pibes empezaron a programar encima de Ethereum y a generar smart contracts. Y lo más interesante es que estos contratos inteligentes no los hacen entre personas, sino que lo hacen directamente con la cerradura, de alguna manera. Es decir, de que la cerradura detecta cuando yo le hago una transferencia a determinada cuenta bancaria y me destraba la cerradura. Piensen para Airbnb, ¿no? Que yo voy a otro país y voy a alquilar un departamento, el departamento de Nico en Necochea, por ejemplo. Entonces voy a alquilar la casa de Nicolás en Necochea, le hago una transferencia y automáticamente este smart contract detecta esa transferencia y me envía las claves de esa cerradura. ¿Se entiende básicamente? Ahora vamos a ver el video, digamos, pero para aquellos que el video está en inglés, así que les adelanto un poco. So what is the problem we are trying to solve? So most of you have a lot of property. How could you rent, sell or share them easily? Hi, my name is Christoph. And I'm Stefan. And I'm Simon. And we're here in London at the first IoT plus blockchain hackathon to present Slockit. Slockit is the first physical implementation of blockchain technology, and we think it's going to revolutionize the emerging sharing economy. But let us show you how it works. Slockit makes smart contracts useful by making them enforceable. A simple example is a humble lock, or SLOC. A SLOC can be used with an Ethereum contract to open anything. For example, this SLOC-powered door can provide access to an office or rental apartment. These devices are coordinated by our first product, the Ethereum computer. Slockit is generating a wide range of technologies that can be embedded in any kind of smart objects. Individuals and corporations will be able to rent out bikes, issue insurance, and receive payment in one single step, without being at the mercy of hackers or centralized payment providers. Airbnb owners with Slockit-enabled electronic locks will be able to accept reservations via the blockchains peer-to-peer without a middleman.
And Slockit-enabled digital padlocks make it possible to rent or sell anything secured by a lock. In each of these cases, these transactions will benefit from the transparency, auditability, and security properties brought on by the blockchain. There's more. Slockit is also a platform for developers. Because it works with Raspberry Pis, BeagleBoard, and even with the tiny Intel Edison, any developer can build applications on Slockit. Slockit is a system for, in principle, opening blocks via the blockchain. But the vision is somewhat more comprehensive than that. I think we can understand it as being a project that seeks to connect the blockchain to the physical world in a very general sense. It's one of the things that really got me geared up to seeing, wow, you know, this is something that really could change the world. Thank you for your interest in Slockit. It is very important for us to get your feedback and help shape the future of our products. So please visit our website on slock.it and let us know what you would like to rent, sell, or share. Bueno, básicamente es muy interesante porque esto lo que permitiría, hoy la economía colaborativa, que se dice economía colaborativa, sigue trabajando con intermediarios. Es decir, si yo tengo que alquilar un auto o lo que sea, necesito una empresa que esté en el medio que certifique, que me dé confianza en esas transacciones, ¿no? O si yo voy a alquilar por Airbnb el departamento de Maxi, necesito Airbnb que me dé esa plataforma, que me dé la seguridad de que le estoy transfiriendo la plata y que Maxi no me va a cagar, disculpe la palabra, pero que efectivamente Maxi me va a dar el acceso una vez que yo le transfiero la plata, ¿no? Entonces, esas instituciones, Airbnb, Uber y todas las demás que conocemos, lo que funcionan son como instituciones de confianza. Es decir, permiten de que yo haga la transacción con Maxi y que Maxi efectivamente después me alquile el departamento. Bueno, esto permitiría eliminar de vuelta al intermediario. ¿Por qué? Porque con estos smart contracts yo podría directamente interactuar de alguna manera con la cerradura de Maxi y la cerradura de Maxi podría enviarme los códigos y yo gestionar esos códigos para ingresar o no. Marco dice, en la página de Slockit hay un video más largo, sí, yo lo seguiría de cerca, estos pibes, porque la verdad que han ganado un montón de premios y demás, y ya lo están implementando esto, así que es bastante revolucionario, sobre todo para la economía colaborativa, para todo lo que es economía, bueno, en Argentina no, pero en otros países, como ustedes saben, ya no solamente se alquilan bicicletas, sino que también puedo alquilar autos, pero piensen no solamente en eso. Este ejemplo, LO3 Energy, lo que hacen es, vieron que ahora está, en otros países sobre todo, permitido inyectar energía en la red eléctrica. Es decir, yo tengo mis paneles solares arriba de casa y con la energía que me sobra yo puedo inyectarla en la red eléctrica. La lógica fundamental de la energía o de la energía tradicional ha sido el centralizador, digamos. Siempre hubo una empresa que es la que se encarga de gestionar la energía. Entonces, el modelo tradicional es que si yo puedo inyectar energía en la red eléctrica, bueno, necesito una smart grid, necesito una red inteligente, pero también necesito de algún administrador, ¿no?, de esa red. Bueno, esta gente está experimentando en Brooklyn, en los Estados Unidos, para hacer un smart grid, pero sustentado en blockchain. ¿Qué quiere decir eso? De que yo puedo autoadministrar y vender directamente con el usuario final y no con la empresa intermediaria esa energía que me sobra. Es decir, si a mí me sobra porque tengo paneles solares energía, yo la puedo gestionar y la puedo vender a Maxi o a Marcos o a cualquiera de ustedes, y les puedo dar, al igual que en el caso de las cerraduras, les puedo dar el acceso a qué cantidad de energía o no. Entonces, esto lo que permite, sustentado en blockchain, es la autogestión de la energía y que no tenga que pasar por un intermediario como puede ser la empresa energética. Otras cosas para lo que se está utilizando blockchain, para hacer la trazabilidad de productos. Blockchain hoy está siendo más utilizado a nivel privado que a nivel público. Son muy pocos los países que están experimentando con blockchain, pero a nivel privado sí hay algunas empresas que están experimentando. Esta empresa lo que hace es certificar la trazabilidad de productos, de toda la cadena de productos, por ejemplo, de una empresa. Esto se hizo famosa por hacer toda la trazabilidad de una empresa pesquera, de una empresa, perdón, que comercializaba pescados.
poniéndole un pequeño sensor de temperatura, pudieron, desde que el pez sale desde el agua hasta que es consumido o hasta que es retirado en la góndola de un supermercado, pudieron hacer toda la trazabilidad y asegurar las condiciones de ese producto, ¿no? De que no había perdido la cadena de frío, etc. También se está utilizando de una forma muy similar para todo lo que es la trazabilidad de los diamantes, y así desde el momento de que es extraído el diamante hasta que es comercializado en Swarovski o en cualquier casa de piedras preciosas, lo que permite es asegurar la trazabilidad por dónde fue ese diamante. Esto se está utilizando para evitar los llamados diamantes de sangre. Walmart está utilizando blockchain, lo mismo que el ejemplo de los peces. Walmart lo está utilizando para el cerdo, para los cerdos que venden en sus góndolas en China, desde que salen de la granja hasta que son consumidos en la góndola. Básicamente lo que se hace es la trazabilidad también, de que nunca haya perdido la cadena de frío, de saber por cuántos productores pasó, es decir, lo que te permite es analizar toda la cadena de producción de eso. Y acá, si quieren, metámonos un poquito del tema de gobierno. Básicamente, al utilizar bases de datos distribuidas y anidadas en el tiempo, lo que nos permite, y esta es una opinión más personal, quizá compartimos con Marcos, que estuvimos charlando de esto y estamos juntos en un proyecto, creo que esto básicamente permite un montón de cosas. Primero, la trazabilidad de los procesos. Imagínense utilizar blockchain para dar trazabilidad a determinada cantidad de procesos, principalmente porque la información que se graba en la blockchain es inalterable. Es decir, una vez que yo grabo una información en un blockchain, es prácticamente imposible alterarla, o mejor dicho, si altero esa información, todo el resto que forma parte de esa blockchain lo sabe, se entera. Vuelvo al ejemplo del Google Drive, ¿no? Si yo modifico un número en el Google Drive y está compartido con ustedes, ustedes saben que yo modifiqué ese número, básicamente. Entonces, el gran impacto que puede tener blockchain es en la trazabilidad de procesos. Hoy, como todos ustedes saben, digamos, uno de los problemas fundamentales que tenemos es la complejidad burocrática. Pero bueno, uno podría decir, bueno, la trazabilidad también la puedo resolver con el tema del expediente digital o del expediente electrónico. Y la seguridad de la información la puedo resolver con el tema de la firma digital. Y mi respuesta es sí, pero lo que no pueden hacer eso es hacer bases de datos distribuidas. Y ahí me parece que está el salto fundamental de blockchain, que tiene que ver con la transparencia. Como ustedes saben, estamos en Argentina y a nivel mundial en una corriente muy importante, que es la corriente del gobierno abierto, y en la cual cada vez más organizaciones, más gobiernos abren los datos de la información de gobierno, y cada vez más organizaciones utilizan esos datos de información de gobierno. Según mi opinión, lo que permitiría hacer blockchain es no solamente abrir datos, sino abrir procesos. Es decir, que sería un salto más en lo que podemos decir del gobierno abierto o de los datos abiertos. Es un salto más en la contabilidad. Y no solamente nos permite abrir procesos, sino que nos permite certificar esos procesos. O mejor dicho, que esos procesos estén certificados por terceros, ya sea un organismo de control o ya sea la comunidad misma, ¿no? Ahora vamos a poner un caso. ¿Por qué? Porque esto va a depender mucho de que usamos redes privadas o redes públicas para certificar esto. Con Marcos estamos en un proyecto actualmente con la Municipalidad de Bahía Blanca de certificar procesos, un proceso en particular, atando la información de ese proceso a una red pública como es Ethereum, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite varias cosas. Primero, certificar la inalterabilidad de la información, es decir, que la información no fue alterada. Y segundo, lo que nos permite es dar una mayor trazabilidad a ese proceso, ¿no? O abrir la trazabilidad de ese proceso, que es comúnmente lo que no pasa con los datos abiertos. Yo te abro los datos de cuánto gasté, pero en definitiva no te estoy mostrando cómo gasté. Esto lo que nos permitiría es mostrar en cómo gasté, cómo fueron los pasos y el proceso de esa ejecución. En el caso de Bahía Blanca vamos a experimentar con subsidios. Entonces esto lo que nos permitiría es certificar y abrir todo ese proceso de cómo fueron gastados los subsidios.
Pero esto es si estamos trabajando con redes públicas, que es el ejemplo que estamos haciendo. Ahora, si trabajamos con redes privadas, también lo que nos permitiría es descentralizar la información pública. Nos permitiría, por ejemplo, armar una blockchain entre el municipio o el gobierno, la universidad, por ejemplo, u un organismo de control, u una ONG, u un organismo internacional, o en realidad cualesquiera organismos que nosotros querramos. Acá hay gente de Wingu, imagínense de que Wingu trabaja en un proyecto sobre las villas en la Ciudad de Buenos Aires, entonces la Ciudad de Buenos Aires podría decir, para ese proyecto en particular, nosotros vamos a descentralizar la información con una blockchain. Entonces, la información que está alojada hoy solamente en nuestros servidores de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la información sobre las villas y demás, lo que vamos a hacer es crear una blockchain para poder descentralizar o distribuir esa información entre un montón de organizaciones o stakeholders que tengan que ver con ese proceso en particular o con esa temática en particular. Entonces, Wingu, por ejemplo, no tendría que ir a tocarle la puerta cada vez que necesita algo de información, sino que automáticamente podría tener esa base de datos distribuida y no tendría que ir a pedirle permiso al gobierno para acceder a determinada información. Por eso digo que depende de la blockchain que utilicemos, también es la finalidad que podríamos utilizar. En mi opinión, Marcos, corregime, pero hoy las blockchain públicas, Ethereum y Bitcoin, lo que nos dan es certificados de confianza, es decir, esto que yo hice está grabado en esa red y no puede ser alterado, pero no necesariamente lo que nos permite es generar este ecosistema de bases distribuidas. El origen de esa info sería distribuido también, exactamente, Raquel. Bueno, en realidad depende de cómo querramos armar esa blockchain, ¿no? Es decir, vuelvo a lo mismo, en un Google Drive vos tenés permisos y vos podés gestionar esos permisos, ¿no? Yo puedo decir, ok, en este archivo solamente escriben Raquel y Marcos y el resto solamente ve lo que está pasando. O puedo decir, ok, en este archivo ven todos y todos suben información y todos pueden acceder. Lo mismo con las bases de datos, digamos. Yo puedo crear una blockchain en la cual digo, ok, Raquel, vos también podés generar información nueva y certificar información de esa base de datos o no. Eso es la flexibilidad que tienen las blockchain o el smart contract, de que yo lo puedo armar como yo mejor me parezca, básicamente. Y esto me parece que es muy importante, hablando por el tema de transparencia, me parece que es un salto muy importante para todo lo que tiene que ver con los organismos de control. Digamos, hoy en la Argentina, más allá de que imaginemos que los organismos de control o la justicia funciona, imaginemos ese mundo ideal, hay un problema de trazabilidad. Muchas veces la corrupción tarda o detectar la corrupción tarda muchísimo porque es muy difícil hacer la trazabilidad de un proceso. Bueno, creo yo que con blockchain daríamos un gran paso en ese sentido. Obviamente que los organismos de control tienen que funcionar o tienen que tener la voluntad de investigar, pero piénsenlo a nivel municipal, que aquí hay varios de municipios, piénsenlo que podemos meter al organismo de control adentro del proceso. Es decir, pasar de una accountability reactivo a una accountability proactivo. Hoy, ¿cómo funcionan los organismos de control? Básicamente es el gobierno hace o el Poder Ejecutivo hace, y meses después o años después viene el organismo de control, viene el Tribunal de Cuentas y dice, bueno, deme toda la información sobre tal licitación o sobre tal proceso. Entonces el gobierno pasa días, semanas, meses juntando los expedientes y recopilando toda la información para darse al organismo de control. El organismo de control tiene que construir toda esa cadena, toda esa secuencia, y meses después o años después de lo que sucedió, el organismo de control pone una multa o infracción o lo que sea, o sanciona. Esto lo que nos permitiría de alguna manera es poner al organismo de control adentro del mismo proceso. Es decir, tranquilamente el organismo de control, el contralor, o una ONG, o quien sea, podría estar viendo en tiempo real qué es lo que está sucediendo con ese proceso. Entonces, de alguna forma, el proceso ya podría salir como con algún certificado de confianza o con algún certificado de que ese proceso estuvo bien o que ese proceso fue auditado en tiempo real, ¿no? Entonces, creo que el salto hacia el tema de la transparencia, hacia el tema del gobierno abierto, el tema de blockchain puede ser un salto bastante importante, porque pasaríamos de modelos centralizados de gobierno a modelos completamente descentralizados, ¿no? La información pública sería verdaderamente pública, en el sentido de que sería almacenada de forma distribuida. Entonces, como ven, las aplicaciones de blockchain van mucho más allá de la criptomoneda.
O sea, olvídense por un rato, a no ser que quieran invertir y comprar, que se los recomiendo sobre todo como un ejercicio, más allá de ganar plata o no. Olvídense de Bitcoin por un segundo y empiecen a pensar en bases de datos distribuidas, enlazadas en tiempo real. Dice Raquel, el origen de esa información sería distribuido también. No, podés reforzar la diferencia de un sistema con expediente digital y que tuviera acceso. Ok, digamos, las diferencias no son muchas, pero me parece que hay una fundamental. Vos con el expediente digital tenés trazabilidad, sí, tenés trazabilidad, vos podés reconstruir todo un proceso mucho más fácil, obviamente, que en un proceso en papel. Si tenés firma digital, asimismo podés atribuir responsabilidades de alguna manera o ir certificando ese proceso, es decir, vos podés ir viendo de quién autorizó que se haga tal cosa, perfecto. Hasta ahí estamos, digamos, expediente digital o y utilización de firma digital con blockchain no tendría demasiadas diferencias. Ayúdenme a pensar el resto, a ver si se les ocurren algunas más. Pero me parece que la principal diferencia es que toda la información que vos almacenás con un expediente digital o firma es centralizada. Es decir, está almacenada únicamente en el gobierno o en los servidores de gobierno. Lo que te permitiría esto, por eso no lo piensen como antagónicos entre expediente digital y firma y blockchain. Pueden ser complementarios. La gran diferencia es esto, es la base de datos distribuida. Es decir, blockchain lo que te da, digamos, el modus operandi o lo que lo hace hacer un blockchain es que esté distribuido o está descentralizado. Si es una pública, un blockchain público, está descentralizado en la cantidad de gente que hay en ese blockchain público, cientos de miles de personas. Si es una blockchain privada, yo la puedo administrar para decir, yo quiero que esta información o esta base de datos, además de darme trazabilidad porque lo puedo hacer con firma digital, está distribuida y cualquiera de los nodos o de las personas o de las organizaciones que forman parte de esta blockchain pueden ver esa información en tiempo real. No sé si les ocurre al resto, sobre todo a aquellos que trabajan en gobierno y con bases de datos y con firma o expedientes, ¿se les ocurre alguna diferencia? Maxi, Nico, Patricia, Agos, cualquiera que esté ahí quiera pensar un poco más, abra el audio y bienvenido. Y me interrumpe. A ver, si por ejemplo quisiéramos aplicarlo para el control con el Tribunal de Cuentas, en ese caso le daríamos, replicaríamos la base de datos en un semestre. Claro, primero tenés que matar al Tribunal de Cuentas porque no creo que el Tribunal de Cuentas... El tema se va replicando, va generando... Sí, perdón Maxi que te interrumpí. Te decía, primero tenés que matar al Tribunal de Cuentas porque si hay algo bastante retrógrada en la Argentina es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Perdón si hay alguien acá del Tribunal de Cuentas, digamos, pero todavía funciona con una lógica muy atrasada. Pero suponete que pudiste convencer al Tribunal de Cuentas de aplicar esto, de hecho nosotros estamos con esa intención de empezar a sensibilizar sobre esto en los tribunales de cuentas. Sí, la diferencia es que vos no le darías acceso a tu base de datos, ¿se entiende? Digamos, esto no es que vos, ponerlo así, crearías una base de datos nueva que desde el vamos es descentralizada. No es que vos le das la llave a tu base de datos y cuando quieras le abrís la puerta y cuando quieras le cerrás la puerta. No, entiendo que se crea base de datos también en el Tribunal de Cuentas, suponete en el servidor del Tribunal de Cuentas, y todo lo que va sucediendo en las transacciones que se van generando, grabando en nuestro sistema, se van también aplicando allá y van generando un dato de fecha. Totalmente, totalmente. Queda registrado, digamos, con un timestamp, con todo lo que conocemos, queda registrada cada una de las transacciones que se realicen. Ahí dice Mariana, firma digital garantiza también la autoría, que entiendo no está entre las prioridades de blockchain, en estos son complementarios. Totalmente. Bueno, a ver, garantiza la autoría en una blockchain privada, ¿no? En las blockchain públicas también, pero como decía antes, todavía en las blockchain públicas sirve mucho para certificar procesos, no tanto personas, digamos, porque la podés... Digamos, lo importante de esto es que vos la podés armar como vos quieras. Son muy flexibles.
y vos podés poner las reglas que quieras. Podés decir, certifico con firma digital, o certifico con firma electrónica, porque quizás no tengo firma digital, o certifico de otra forma, ¿no? Pero bueno, me parece que tiene bastantes aplicaciones a gobierno. Esto es un poco de chivo, lo que estamos haciendo con Bahía Blanca, que le comentábamos antes, que es básicamente cómo agarramos un proceso, en este caso, esto lo estamos haciendo con Marcos, cómo agarramos un proceso que tuvimos que digitalizarlo, que no estaba digitalizado, pero agarramos ese proceso que es la entrega de subsidios municipales. El municipio, les cuento, digamos, porque ahora les digo cómo vamos a trabajar la clase que viene, que van a trabajar más ustedes que yo, pero agarramos un proceso municipal que es la entrega de subsidios. El municipio otorga subsidios se llama el Fondo Municipal de las Artes, subsidios para artistas, y lo que hicimos básicamente fue digitalizar ese proceso, pero atar o pegar, entre comillas, a blockchain, a Ethereum, determinadas partes de ese proceso. Entonces, ese proceso ya sale con lo que nosotros llamamos un certificado de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que la información no fue alterada, y que además cualquiera, una persona cualquiera puede ingresar y buscar el hash de ese mismo proceso y certificar de que esa información no fue alterada. Es decir, de que si yo certifico en un documento que a Maxi le dimos 25.000 pesos, yo puedo certificar en la web de que efectivamente, en Ethereum, de que efectivamente ese archivo no fue alterado y demás. Esto de alguna manera lo que te da es una prueba de existencia, ¿no? Es esa marca de que, ok, este proceso no fue alterado. Como les digo, este proceso, al utilizar Ethereum, lo que queremos principalmente es esto de la trazabilidad y de que no se puedan alterar los datos y entregar estos certificados de confianza. Pero en una fase 2 queremos comenzar a experimentar con blockchain privadas, es decir, con blockchain donde yo intervenga o sume a esa cadena a los actores que yo quiera, básicamente, ¿no? Y ahora un poco, que ya vamos llegando al final, porque ya 1 hora y media es demasiado, me gustaría escucharlos a ustedes. Primero, dudas, si quedó más o menos claro qué es blockchain. Hay un montón de dudas técnicas que yo también las tengo, o sea, que yo tampoco las tengo resueltas, yo no vengo de ese mundo, pero hay un montón de dudas técnicas de cómo hace el minero para, específicamente para resolver esos algoritmos, o cómo hace el minero para sumar un bloque más a la cadena. Mi recomendación es que si no van a meterse en el tema, es decir, si no quieren hacer minería, o si no vienen del palo de sistemas o de la criptografía, mi recomendación es que se queden con dudas, porque ya nos metemos en temas demasiado técnicos, pero lo importante acá me parece es que si pudieron comprender esta lógica de qué es blockchain, cómo funciona, qué es esto de bases de datos distribuidas, enlazadas en tiempo real, y cuáles son algunas de las aplicaciones que podrían tener. Así que me gustaría escucharlos a ustedes. Si quieren, hacemos una ronda y me dan sus preguntas o sus opiniones, ya que la clase que viene, lo que vamos a hacer va a ser más corto quizás y no conceptual, pero los desafío a ustedes a que piensen en qué procesos de sus municipios o de sus organizaciones, o si no trabajan en municipios ni organizaciones, quieren pensar idealmente en qué proceso se podría aplicar. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más real posible, es decir, de que traten de buscar información sobre ese proceso. Fíjense si quieren darle más trazabilidad o más transparencia, o si les interesa más el tema de hacer bases de datos distribuidas. Es decir, en la clase que viene vamos a trabajar específicamente, vamos a hacer, ya que la plataforma esta lo permite, vamos a hacer más un ida y vuelta sobre qué proceso o cosa particular de cada uno de los gobiernos u organizaciones a las cuales pertenece les gustaría aplicar blockchain, y juntos vamos a ver si es posible, cómo no, digamos, qué soluciones hay, o si ya lo están haciendo en algunos otros gobiernos. Bueno, si les parece, comenzamos con Hugo, que tiene una duda. El hash generado es un proceso, ¿se podría entrar a Ethereum y consultarlo? El hash generado lo que es poner un hash sobre lo que vos quieras, digamos, sobre un proceso, o como decía Marcos, sobre una foto o sobre lo que sea. Sí, exactamente, uno puede con ese hash consultar que no ha sido alterado principalmente, ¿no? De que ese archivo o ese proceso o esa foto o lo que sea no ha sido alterado. Porque si fue alterada, no generaría otro hash, básicamente.
No se correspondería con el hash que nosotros generamos. Entonces, para certificar un proceso, más allá que al ciudadano común se le puede dar una especie de certificado de que ese proceso está pegado a Ethereum, si sos un poco más técnico, Marcos, corregime, vos podés agarrar ese hash y consultarlo, ¿no? Lo que tiene es un poco lo que le mostraba Lucas en el slide anterior. El concepto de aplicación de blockchain tiene que tener un contexto. El blockchain solo no existe como funcionamiento, es decir, no tiene funciones solo, para contestarle a Hugo. En ese contexto que uno le pone alrededor del blockchain, lo que le da es esto, ¿no? Ese hash representa algo. ¿Para quién? Para todos nosotros. A través de la combinación de lo que decía Lucas de redes privadas y públicas, yo puedo decir, este hash para mí representa la araña de 7 patas. Entonces, lo que me va a demostrar Ethereum en la red pública es que ese hash sigue siendo la araña de 7 patas. ¿Sí? Exacto. En el contexto. ¿En el contexto de qué? Del paint. Supongamos que yo abra la araña en el paint. El contexto es el paint, o el archivo PNG. Por eso, Alejandra, lo que mostrábamos, cualquier mínimo cambio, como decía Marcos, en una foto vos modificás un píxel y eso ya te genera un hash nuevo. Cualquier mínimo cambio que vos hagas, ya te cambia el hash. Por eso, digamos, es bastante bueno para eso y es bastante bueno para la trazabilidad. Preguntas, comentarios, abran micrófonos, o por el chat, por donde quieran. Nada, quedó todo pero perfecto, o se quieren ir a comer, no sé, pero quedó todo clarísimo. Maxi, ¿ya estás pensando dónde podríamos hacer una prueba piloto en Junín? Sí, creo que se me va a ocurrir mejor en la próxima clase, ¿no? Algo un poco más práctico. Y de hecho Hugo también es de Junín y ahí también está opinando. Lo que sí me quedo es que de todos los ejemplos me voy a llevar mucha plata de esta charla. Sí. Ojo, porque yo me acuerdo que invertí en Ethereum, compré Ethereum y no sé, a la semana se fue a $400 y al día siguiente bajó a 20. O sea, como podés ganar mucha plata, podés perder muchísima plata también. No, digo, por los ejemplos que me fuiste haciendo transferencia de 20.000, de 100 pesos, de 10 pesos hoy. Tampoco es tanto, pero sí. No. Yo lo que voy a hacer ahora es armarles toda una carpeta con algunos textos que para mí, digamos, se los voy a dividir en dos, en textos más de sensibilización y que ustedes puedan ir viendo dónde se está aplicando, y después textos más técnicos, si se quiere, sobre todo los papers iniciales de los white papers de Bitcoin, de Ethereum, para mí son los mejores, que explican efectivamente cómo funcionan esas blockchain, pero son muy técnicos. Así que vamos a ir combinando, les voy a subir papers más de cómo se está aplicando, por ejemplo, para la certificación de títulos de tierras. Hay una experiencia muy interesante en Georgia y hubo una experiencia fallida en Honduras para la certificación de títulos de tierras, que es un tema a nivel mundial, el tema ese. Hoy la ciudad de Buenos Aires, en realidad el BID está haciendo una prueba piloto en las villas para darle identidad digital a la gente de las villas que no está bancarizada. Entonces, por eso generarles una identidad digital y que puedan los bancos principalmente basarse en esa identidad digital para darles créditos. Todo sustentado bajo la blockchain. Digamos, experiencias hay un montón, pero todas muy piloto y muy verdes. Así que les voy a compartir después, un poco de bibliografía. Pero sí, yo creo que a medida que se vayan metiendo más en el tema, les van a surgir cada vez más dudas, pero esto, digamos, se hace o se aprende haciendo, básicamente. Yo creo que si hoy les quedó claro la definición básica de qué es blockchain, la diferencia entre blockchain públicas y blockchain privadas, y mínimamente cómo es el mecanismo por lo cual se comparte esa información y se van anidando cada nueva información y demás, me parece que con eso ya es muchísimo como para una primera hora y media de lo que es blockchain. Muy bueno el dedito, quiero servir para mi curso. Bueno, después les mando la presentación editable, así se pueden robar las imágenes y todo, porque yo me las robé, obviamente, así que después les paso.
Me falta info del principio de la clase, miro el video, pienso en un ejemplo, perfecto. Después le vamos a mandar el video. Reemplazante de registros oficiales, propiedad automotor. Bueno, acá hay un tema, Agos, que sí, pero todo esto, el mundo de las criptomonedas que hablábamos, de Bitcoin y de blockchain también, a nivel mundial fue muy impulsado por los libertarios. O sea, por determinados grupos sociales que desconfían del Estado. De hecho, si vos te podés leer algunos papers originales, la principal aplicación de Bitcoin o de blockchain era eliminar el Estado. Como esto te permite, de alguna manera, eliminar al intermediario, el caso de Bitcoin dejó claro de que fue posible hacer una red de intercambios, en este caso monetarios, sin la presencia del Estado. El Estado no regula absolutamente nada. Es decir, yo puedo tener una red verdaderamente entre pares y que no haya terceros como el Estado. Entonces decía, bueno, yo podría aplicar esta lógica a un montón de cosas, por ejemplo, propiedad automotor y demás. Si yo le quiero vender un auto a Marcos, hoy necesito del Estado, necesito del registro automotor, necesito del 08, necesito de escribanos, necesito de un montón de organizaciones y procesos y papeles que me dan confianza. ¿Por qué? Porque yo no lo conozco a Marcos. Entonces yo no sé si el auto que me está vendiendo Marcos es robado, no sé si el auto que me está vendiendo Marcos tiene deudas de patente, no sé nada de Marcos, ni lo conozco a Marcos ni tampoco conozco al auto. Entonces todas estas organizaciones, el Estado, el propio automotor, el 08, las firmas, etcétera, lo que me dan es confianza de que lo que me está vendiendo Marcos es efectivamente eso. ¿Yo lo podría sustituir por una blockchain? Técnicamente, claro que sí. Y es súper excitante pensar de que yo podría eliminar al Estado de un montón de cosas que en definitiva son transacciones entre privados. O sea, si yo le quiero vender mi auto a Marcos, ¿por qué se tiene que meter, le estoy haciendo un poco el discurso de los libertarios, ¿no? ¿Por qué se tiene que meter el Estado si yo le quiero vender mi auto a Marcos? Es mi auto, es mi propiedad privada que se la quiero dar a otro privado como es Marcos. Y en el medio tengo que hacer un montón de trámites y pagarle al Estado por esa confianza que él me brinda, ¿no? El Estado me cobra por esa confianza. Entonces, con una blockchain, o con Ethereum, por ejemplo, o con Bitcoin, la red de Bitcoin, o con lo que sea, yo podría certificar de que este es mi auto, y que después este auto se lo pasamos a Marcos, y que este auto se lo pasamos a tal y demás. Entonces, totalmente, yo creo que sí, que se podría hacer. Ahora, ese es el análisis más técnico. Después está el análisis político, legal, etc. Lamentablemente o no, todavía vivimos en un Estado de Derecho en el cual lo que no está en la ley, imagínate que hoy a vos, ¿qué ha pasado, no? Vos tenés Bitcoin en tu computadora, entran y te los roban. O vos pusiste los Bitcoin en un banco digital que existen, y el banco digital cerró sus puertas y se fue con todos los Bitcoin. ¿Qué pasa? Y ha pasado. ¿A dónde vas a hacer la denuncia? A ningún lado. Porque el Bitcoin no es legal, no existe. Para el Estado argentino, el Bitcoin no existe. Entonces, si me robaron $40.000 en Bitcoin y vas a la comisaría, ¿no? Imposible. Porque no tiene estatus legal. Entonces digo, bueno, Marcos, registremos la transacción de nuestro auto en blockchain, en Ethereum. Ok, lo hacemos, pero para el Estado no tiene ninguna validez. Entonces, creo yo que más allá de que técnicamente tiene posibilidades infinitas para eliminar a los intermediarios, creo yo que todavía, digamos, que el gran salto se va a dar cuando el mismo Estado utilice esto para poder registrar y hacer más eficientes todas estas cosas, digamos. Yo no creo en la eliminación del Estado, como creen muchos libertarios, de que esto permitiría eliminar el Estado de todo. Sí creo que el Estado, en algunos casos, va a dejar de ser un intermediario. Para algunas cosas muy puntuales es posible que el Estado deje de ser un intermediario cuando esto crezca y digamos, estamos hablando de acá a décadas, pero no creo en la eliminación del Estado como certificador de confianza para determinadas cosas. Lo que sí creo es que el Estado puede utilizar esto para hacer justamente más confiable y menos engorrosas determinadas transacciones, ¿no? Que yo no tenga que ir al 08 y esto y lo otro. Qué sé yo, imagino de con subir una foto del auto alcanza, ¿no? Podemos volar muchísimo con esto.
Las aplicaciones son casi interminables. Lo mismo pasa con las criptomonedas. Si quieren, en la clase que viene hablamos un poco más de esto, pero las criptomonedas, creo que el gran salto de las criptomonedas de Bitcoin, Ethereum, etcétera, se van a dar cuando el Estado se meta. Es decir, cuando el Estado efectivamente legalice la moneda y sea un jugador más. Entonces, creo que ahí la moneda se va a transformar, va a adquirir mucho más valor de uso. Digamos, ya te la van a aceptar, o el Estado cree su propia moneda virtual con base en blockchain. Mañana el Estado argentino, tranquilamente, y yo he hablado con funcionarios del Banco Central que están pensando en esto ya, de decir, la Argentina va a tener el peso y va a tener el patacón, que va a ser una moneda virtual, sustentada en blockchain, pero legalizada por el Estado. Entonces vos vas a poder operar en pesos u operar en patacones. Patacones confunde porque ya hemos operado en patacones. Pero vas a poder operar en tu propia moneda virtual que está reconocida por el Estado. Preguntas. Como ven, digamos, por lo menos para mí, es bastante prometedor y excitante pensar dónde podría ser aplicado esto. Tiene infinitas aplicaciones, creo yo. Pero bueno, los ayudo a pensar si quieren la clase que viene y sobre todo animarse a experimentar, sobre todo aquellos que están en gobierno y demás, empezar a animarse a experimentar con esto. Mariana dice, países que tengan un mayor nivel de apropiación de esta tecnología. A nivel público, digamos, no a nivel de Bitcoin y criptomonedas. A nivel de criptomonedas, China, claramente, y Europa. Pero a nivel de blockchain, es decir, países que estén utilizando blockchain, son muy pocos. Y sobre todo para lo público, son muy pocos. Estonia, siempre Estonia, viste, se le dice que es el país, obviamente, es el país más digitalizado del mundo, y ellos son pioneros siempre. Estonia acaba de crear su propia moneda virtual, y además utiliza blockchain para la identificación digital de las personas. Vos sabés que en Estonia vos podés ser un ciudadano digital. Ellos tienen una figura que se llama ciudadanía digital. Están los ciudadanos, pero también están los ciudadanos digitales, que puede ser cualquiera. Por ejemplo, yo puedo ser un ciudadano digital de Estonia. ¿Y eso qué me permite? Me permite operar bancariamente, me permite abrir una sociedad anónima en Estonia, me permite hacer varias cosas. Bueno, para todo eso, ellos están aplicando blockchain. Después, como les contaba, Georgia está utilizando blockchain para la certificación de títulos de propiedad de tierras. Digamos, más o menos todos los países están experimentando con algo muy pequeño, pero no hay demasiadas novedades. Honduras hizo una experiencia fallida, que después les voy a subir un paper donde explicaban qué es lo que querían hacer, también con los títulos de propiedad de tierras. Brasil, la sociedad civil de Brasil, hay una organización que está experimentando con redes privadas, sí, de blockchain para descentralizar la información. En México también la presidencia hizo un pequeño proyecto piloto para certificar datos abiertos. O sea, lo que hicieron es, hoy el gobierno me abre la información, me abre una base de datos abiertos, pero de alguna manera yo no sé si después esa base fue modificada o no, porque yo hoy como gobierno puedo cambiar algún número que no me guste. Bueno, ataron las bases de datos a Ethereum y eso permitió dar una mayor confianza en los datos abiertos. Y después no conozco demasiado más y he leído muchísimo y no conozco mucho más. Lo que sí hay es mucha experimentación en el sector privado. Hay muchísimas empresas que están experimentando con esto. Luis, tuve una pésima conexión, ningún problema, no te hagas problema. En el proceso que están planificando en Bahía, están pensando en acompañar al proceso con regulación o legislación para darle fuerza. No por el momento, es el gran desafío. Lo que estamos haciendo en Bahía es una prueba piloto. Tampoco suplantamos el proceso. O sea, el proceso tal como es ahora, en papel y toda la demás bola, va a seguir haciéndose, porque si no el Tribunal de Cuentas es lo que decíamos antes, ¿no? El Tribunal de Cuentas no te lo permite, sino no te lo acepta. Entonces el proceso va a seguir haciéndose como se hace. Nosotros lo que hacemos es una prueba piloto arriba de eso, digitalizándolo y pegándolo a Ethereum. Por lo tanto que no estamos pensando acompañarlo por alguna revolución. Aparte,
a ver, este proceso sale por el marco de la OEA y otras organizaciones, y lo que nos están pidiendo es que seamos lo más rápido posibles para experimentar. Entonces, no queremos acompañarlo con ninguna regulación. Pero sí, digamos, a futuro, el gran debate va a estar en la regulación. Es decir, ¿qué hacemos para adaptar la regulación a estas nuevas tecnologías, ¿no? Así que sí, ahí vamos a tener que tener contacto con el Tribunal de Cuentas para mostrarles esto, para empezar a sensibilizar. Es un largo camino, muy largo. Sobre todo, los principales obstáculos de esto no son tecnológicos, son políticos, son legales, son administrativos, son de cultura. Creo yo que aquellos gobiernos que están más avanzados o con una mayor voluntad del tema de gobierno abierto, rápidamente pueden poner a experimentarse en esto de empezar a compartir bases de datos, ¿no? Pienso ahí en algunas ONG, Wingu, por ejemplo, de cómo, esto lo estoy hablando con algunos chicos de Wingu ahora en Costa Rica, que sería interesante empezar a experimentar entre sociedad civil y gobierno cómo podemos aplicar esta nueva tecnología para hacer bases de datos distribuidas. Bueno, ya estamos súper pasados de tiempo, se hizo largo, les pido disculpas que hablamos tanto, que hablé tanto, pero bueno, era un poco la introducción conceptual. La clase que viene, si les parece, empezamos a trabajar más, es tarea para el hogar, igual se los voy a poner en un mail, pero empecemos a trabajar más en posibles aplicaciones de esto, que ustedes imaginen y que empecemos a resolver algunas dudas de dónde podríamos aplicar esto. ¿Preguntas finales? Luis, Meta. ¿Cómo anda Dante? Se lo llevó la mamá para que pueda dar la clase, así que lo echamos, pobre enano. Pero genial, genial. Mi cara de ojeras es que anda muy bien el enano. Así que gracias por preguntar. Bueno, gente, fue un placer. En estos días les mandamos la presentación, les mandamos el video de la clase y les mando un mail con bibliografía y la tarea para el hogar. Así que un placer, gracias a todos por haberse quedado, gracias por la buena onda y espero que les haya gustado. Nos vemos la clase que viene. Les mando un abrazo a todos. Chau, chau. Chao, gracias. Chau, chau. Chao, chao, gracias.